Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México, CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Estamos viendo una serie de enseñanzas todos los domingos, todas las reuniones que la hemos titulado Visión 2020 Primicias. Y la verdad es que siempre tener una visión, siempre tener un objetivo, una meta es importante, siempre va a ser importante. Y más cuando estamos conociendo a Dios como un Dios vivo, como un Dios real, como un Dios poderoso, me empiezo a dar cuenta que mi principal visión es Él. Él es mi meta, Él es mi objetivo, Él es mi propósito. Yo no puedo conocer o entender mi meta, mi propósito, mi visión si antes no lo conozco a Él, como esa visión, como ese propósito, como esa meta. Y de eso se ha estado tratando estas enseñanzas. Entender y saber que Dios es lo primero en mi vida. Entender y saber que es lo más importante, que es lo más valioso. Si hablamos de primicias, hablamos justamente de eso. Saber que Dios es lo más importante, que Dios es lo primero y Dios es lo mejor. Y estamos aprendiendo a darle a Dios lo primero y a darle a Dios lo mejor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la disposición en nuestro corazón por darle a Dios lo primero y a darle a Dios lo mejor? ¿Y sabes por qué tenemos eso? Porque finalmente Él es lo primero en nuestra vida. Porque Él es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es decir, porque Dios es lo primero, porque Dios es lo mejor, por ende y como resultado y como consecuencia voy a darle a Dios siempre lo mejor, voy a darle a Dios siempre lo primero. Y si hablamos de una visión, hablamos de principios, de comienzos, de primicias, de dar. Voltea hacia acá. Dios tuvo una visión y sigue teniendo Dios una visión. Y esa visión, ¿quieres saber cómo se llama? Se llama tú. Eres tú, soy yo. Somos nosotros esa visión. Y dentro de esa visión, Dios tuvo que dar a su Hijo Jesús. Fue lo primero que hizo. Para poder alcanzar mi visión, para poder alcanzar los propósitos, lo primero que tengo que entender es que es importantísimo aprender a sembrar, aprender a dar. Y no dar cualquier cosa, sino dar lo mejor. ¿Y por qué le voy a dar a Dios lo mejor? Porque Él es lo mejor que me ha pasado. ¿Y por qué voy a dar una primicia? Porque Él es lo primero en mi vida. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas. Primero enfocándonos a quién es Dios para nosotros, para llegar a esta parte, entender que para poder lograr y alcanzar esa visión, objetivos, metas, sueños, necesito comenzar con algo, y ese algo tiene que ver con honra, ese algo tiene que ver con gratitud, ese algo tiene que ver con si Dios es lo mejor en mi vida y para mi vida, entonces voy a darle a Dios siempre lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que te he mencionado tiene que ver con honra. ¿Puedes decir conmigo la palabra honra? Hay visión, hay tierra, hay anhelos y sueños por conquistar. Dios
como te dije hace un momento, tuvo una visión. Esa visión somos tú y yo. Y él la pudo alcanzar entregando y dando lo mejor que tenía, lo primero, a su Hijo Jesucristo. Pareciera en un momento y en un tiempo, pareciera que Dios perdió porque entregó lo mejor que tenía, entregó lo único que tenía, entregó lo primero. Pareciera en un momento que perdió, pero realmente no perdió, realmente ganó. En la generosidad no perdemos, en la generosidad siempre ganamos. Y esa es la visión que Dios tuvo con toda la humanidad, con todos sus hijos: poder sembrar, poder dar, poder entregar lo más importante, lo único, lo más valioso que él tenía en ese momento, la vida de su Hijo Jesucristo. Y finalmente no la perdió, la ganó, porque Jesús resucitó al tercer día y él está vivo y ahora vive en el corazón de cada uno de nosotros, y es lo que nos permite entender y saber que todos ahora somos hijos de Dios. Dios no perdió en el dar, Dios no perdió en el sembrar, Dios no perdió en el ser generoso, al contrario, multiplicó. Y la respuesta y la realidad es: estamos aquí, y creyéndole a Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios, venir a tener un encuentro con Jesús cada que nos reunimos, poder percibir su presencia, que esa presencia cambie y transforme mi vida a través de la palabra, Dios dándole sentido, Dios dándole dirección a nuestra vida, Dios dándole una razón de vivir a nuestra vida, porque ahora entendemos que Dios es mi visión. Amén. Que Dios es el que le está dando sentido y dirección a nuestra vida. ¿Cuántos de aquí, y justamente en estas fechas, podemos generar metas, propósitos, proyectos, objetivos? Sabes que es bueno tener todo esto, pero si Dios no es lo primero, si Dios no es lo mejor que te ha pasado en tu vida, entonces haz un alto y reflexiona, porque necesitamos de Dios, necesitamos ir tomados de la mano de Dios para alcanzar cada meta, cada objetivo, cada anhelo, cada propósito que nos hayamos trazado. Amén. Quiero que empecemos viendo un versículo que está en el Salmo 33, versículo 11. Estoy hablando de cuál fue la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Ese es el primer paso que debo de saber. ¿Cuál es la visión de Dios? Salmo 33, versículo 11. Hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Si no la tienes, no te preocupes, yo lo leo, escúchalo solamente. Salmo 33, versículo 11. Dice así la escritura: pero los planes del Señor, ¿pero qué dice? Los planes. ¿Cuántos tenemos planes? Si tienes planes, tienes una visión. ¿Cuántos tenemos propósitos? Si tienes un propósito, hay una visión. ¿Estamos? Escucha, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene una visión, Dios tiene objetivos. También Él los tiene. Es más, Él fue el primero que los tuvo. Si no, ni siquiera estuviéramos aquí. Tú y yo somos esa visión de Dios que Él ha alcanzado, que Él ha conquistado. Dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Sabes de qué me está hablando esto? Me está hablando de tener éxito. Me está hablando de tener éxito y prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo solamente de algo económico o financiero, hablo en todos los sentidos, empezando de prosperar mi alma, prosperar mi corazón, prosperar todo lo que emprenda o todo lo que haga. Y este versículo está diciendo que Dios, dentro de su plan o dentro de sus propósitos, dice que
Él lo va a alcanzar, Él lo va a cumplir. Dice, sus propósitos nunca serán frustrados, sus planes se van a mantener firmes siempre. Entonces la palabra nos está enseñando que tu vida y mi vida, dentro de la visión, dentro del plan, dentro del propósito de Dios, tu vida será una vida firme, tu vida será una vida estable. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo dice que nuestra vida en Dios no será frustrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjame ver un versículo más que habla acerca del plan, habla del propósito y habla de la visión de Dios, y que tiene que ver con tu vida y con mi vida. Es Jeremías 29, versículo 11. Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, es que no te había visto. Como te vi en primera fila, dije, qué padre. Jeremías 29, versículo 11. Hay una versión que es traducción en lenguaje actual. Si no la tienes, no te preocupes, escúchala, yo la leo. Jeremías 29:11 dice el Señor: mis planes para ustedes solamente yo los sé. A veces Dios es un poco misterioso, y yo creo que Dios tiene un buen sentido del humor. Porque si nada más leyéramos hasta ahí y dijéramos, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre que solamente tú conoces los planes que tú tienes para mi vida. Pero no termina ese versículo ahí, sigue diciendo lo siguiente. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Pero finalmente termina diciéndonos Dios cuáles son esos planes. Y dice, no son para su mal. El plan que Dios tiene para tu vida, cada uno tiene un destino. Dice la palabra que todos fuimos predestinados por Dios y para Dios para cosas buenas. Amén. Y dentro de eso dice el Señor, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿Te has puesto a pensar eso? Si este versículo me está diciendo, y está hablando Dios a su pueblo, a sus hijos, y dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son planes para su mal, sino para su bien. Y la pregunta ahora es, ¿y por qué me pasan cosas malas? ¿Y por qué realmente sí me he sentido frustrado? ¿Y por qué realmente puedo ser todo menos una persona estable? Entonces, ¿por qué? Bueno, hay una respuesta y también está en la palabra. No lo vamos a ver, pero solamente yo lo voy a parafrasear. Dice Romanos 8, que los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, y tú eres llamado. Y si tú amas a Dios, entonces esta promesa es para ti: todas las cosas te ayudarán para bien. Amén. Y entonces se cumple este versículo que estamos leyendo: mis planes para ustedes solamente yo los sé, no son para su mal, serán para su bien. Podrán pasar cosas malas, sí, porque hay una promesa de mucha bendición que Jesús entregó diciendo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces la diferencia es entender y saber que puedo estar confiando en Dios, teniendo fe en Dios, tomado de su mano, no soltarme. Podré pasar por un valle de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces es cierto estos versículos que acabamos de leer.
Proverbios 16, versículo 3. Seguimos hablando de proyectos, seguimos hablando de planes, seguimos hablando de visión. Proverbios 16, versículo 3, dice así: ningún proyecto prospera si no hay una buena dirección. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es cierto esto? Por supuesto que sí. Por muy bueno que sea el proyecto, por muy estructurado que sea el proyecto, si no tiene una buena dirección y por ende una buena supervisión, por muy bueno que sea el proyecto, pues no tendrá éxito. Este versículo dice: ningún proyecto prospera si no hay una buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Aquí la pregunta es: ¿quién quieres que dirija esos proyectos? La pregunta es entonces: ¿quién va a dirigirme? ¿Quién va a guiarme? ¿Quién va a enseñarme? ¿Quién va a supervisarme? ¿Quién me va a meter el freno cuando necesite frenar? ¿Quién me va a decir: ten cuidado, bájale a la velocidad, porque si sigues en esa velocidad te vas a estrellar? ¿Quién me va a decir: ten cuidado porque más adelante hay una curva peligrosa, mejor tómala con calma? ¿Quién? La respuesta está en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41:10 dice, ¿lo tienes ahí? Hay una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Si no lo tienes, no te preocupes, escúchalo. Dice: por tanto, escuche esta palabra. Mira, yo quisiera pedirte un favor. Si este versículo, si estas palabras que yo voy a leer, que vas a escuchar, las abrazas, las tomas, ya estamos del otro lado. Que cuando tú salgas de este lugar, te salgas meditando, pensando en esta palabra, que no es casualidad que Dios te esté entregando en esta tarde. Y escucha cuál es esta palabra. Dice: por tanto, no tengan miedo. Si algo me va a impedir avanzar para seguir cumpliendo mi propósito, mi destino, si algo me va a impedir seguir teniendo mi mirada en Dios y no poderme distraer, si algo va a impedirme eso, se llama miedo. El miedo me detiene, me paraliza. El miedo hace lo que le sucedió a Pedro, el discípulo de Jesús, el pescador, cuando iba caminando sobre el mar, porque Jesús le había dicho: bueno, ven, no soy ningún fantasma, acércate. Y cuando Pedro empezó a acercarse caminando de una forma sobrenatural sobre el mar, la verdad es que todo el Hijo de Dios camina de forma sobrenatural por fe, pero Pedro tenía su mirada en Jesús, pero realmente lo que provocó que se hundiera fue que Pedro tuvo miedo. Y este versículo no nos habla de eso, pero de algo más. Dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios
y estoy con ustedes. ¿Habrá cosas que provoquen el temor? Definitivamente sí. ¿Habrá tempestades, tormentas que estén golpeando nuestra casa? Sí. Eso es inevitable. Lo que hace la diferencia es entender y saber esta promesa y esta palabra que Dios nos está regalando hoy, donde nos está diciendo: no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy contigo. Dice: mi mano victoriosa. No es cualquier mano, es una mano que ha ganado batallas y que va a estar dispuesta a seguirlas ganando por ti. Dice: mi mano victoriosa les dará fuerza y les va a ayudar. Yo necesito esas fuerzas. Yo necesito que Dios me ayude. Hubo un parteaguas en mi vida donde tuve que hacer un alto, donde las circunstancias me frenaron y donde definitivamente yo dije: yo solo no puedo. Necesito de Dios. Y después entendí que separado de Dios no podía hacer nada. Y que por eso tenía el sentir de tener una vida frustrada. Que todo lo que empezaba nunca lo podía terminar. Y entonces venía la frustración, la tristeza, la amargura, la depresión. ¿Por qué? Porque no había una identidad, porque no había una razón de ser, porque no había una dirección, porque no había una visión. Vaya, porque no tenía a Dios en mi vida. Por tanto, no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy contigo. Mi mano victoriosa te va a dar la fuerza y te va a ayudar. Mi mano victoriosa siempre, siempre les dará apoyo. Entonces, ¿quién queremos que dirija mi vida? ¿Te acuerdas que veíamos un versículo donde decía: ningún proyecto va a prosperar si no hay una buena dirección? Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. ¿Quién va a dirigir mi vida? ¿De quién te vas a tomar? Yo he decidido, y espero que tú lo puedas decidir, que Dios dirija mi vida. Y entonces necesito tomarme de su mano. Y no es cualquier mano, dice: es mi diestra victoriosa. Es mi diestra que te sostiene. Es mi diestra que te fortalece. Y dice, por eso el Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Por eso a Dios se le da lo primero, por eso a Dios se le da lo mejor, mi vida misma, mi corazón. ¿Y por qué se lo doy a Él lo primero y lo mejor? Porque Él primeramente lo hizo conmigo. Él me dio lo mejor y lo sigue haciendo. Él me dio lo primero, su primicia fue Jesucristo y lo dio por amor a mí, por amor a ti. Amén. Proverbios 3, versículo 9. En la traducción lenguaje actual, si me ayudan con la adoración, por favor. Durante todo el mes de enero, simbólicamente, proféticamente y por fe, estamos trayendo a los alfolís las primicias. Lo primero que Dios me permite obtener o tener material o económicamente, y lo hago solamente como una forma de honra y de gratitud al Señor, después de entender todo el trasfondo espiritual que hay en estas palabras de primicias y de visión. Proverbios 3, versículo 9, dice la palabra. ¿Ya lo tienes?
Proverbios 3:9 dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Cómo ve usted eso? Está bien, ¿no? Pudiéramos poner esto, voltear hacia acá, como un proyecto. Pudiéramos poner esto como parte de nuestra visión. Podemos poner esto como parte de nuestros planes. ¿Qué? Demostrarle a Dios. Escucha esto. No está diciendo dile a Dios. No está diciendo dile a Dios que Él es lo más importante. Eso es sencillo, ¿a poco no? Eso es fácil. En este momento cada uno de nosotros pudiéramos decirle a Dios con nuestra voz, con nuestras palabras: tú eres lo más importante. Y está bien. Pero este versículo nos lleva a otro nivel, porque este versículo dice: demuéstrale a Dios. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dice: dale de lo que tienes. ¿Dale de qué? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu alma? Tal vez pudiéramos pensar algunos de nosotros y decir, como aquel joven en la alimentación de las 5,000 personas, donde dijo: lo que pasa es que solamente tengo 2 peces y 5 panes, ¿y qué será esto para alimentar a más de 5,000 personas? ¿Qué puede ser esto? La viuda dijo: solamente tengo esto poco, esta harina, pero es todo lo que tengo. ¿Cuántos de nosotros hoy pudiéramos pensar, si el pastor está preguntando qué es lo que tienes y dice la palabra que tengo que darle lo que tengo a Dios? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué hay en mis sueños? ¿Qué hay en mi voluntad? Y tal vez puedas decir: es que es poco para entregárselo, para dárselo a Dios. Yo quisiera darle todo. Bueno, no pienses que es poco. No tiene que ver con lo poco, más bien tiene que ver con darle todo. Ese joven que tenía 2 peces y 5 panes, dices: ¿cómo voy a hacer para alimentar a más de 5,000 personas con esto? Y Jesús lo tomó y Jesús lo levantó y dio gracias a Dios. ¿Dio qué? Dio gracias. Jesús tuvo contentamiento con 2 peces y 5 panes, y Él sabía y entendía que la gratitud hace que las cosas se multipliquen. Él agradeció al Padre y dijo: Señor, gracias. Y después se lo dio a los discípulos. Y los discípulos tomaron y alimentaron a más de 5,000 personas, y sobraron 12 canastas llenas de alimento. Y lo único que hizo la diferencia fue la gratitud. La gratitud es el antídoto al menosprecio, al conformismo. Romanos 11:16. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, si lo primero que vas a entregar a Dios es santo. Ahora necesitamos definir qué es santo, porque pudiéramos tener una definición equivocada de lo que es santidad. Déjame decirte que santo o santidad tiene que ver con apartado para Dios. ¿Qué estás dispuesto hoy tú para apartarle a Dios, para consagrarlo a Dios? ¿Qué es lo primero que vas a presentar? No se trata de dar por dar, no se trata de presentar por presentar.
Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no le importaban las palabras, le importaba el corazón. Malaquías, Dios habla a su pueblo y le dice: ¿por qué si ustedes dicen que yo soy su Dios, no me honran? ¿Y por qué si ustedes dicen que yo soy su Señor, me entregan estas ofrendas que están malas, están tuertas, están incompletas? No se trata de dar por dar, se trata de dar lo mejor. Tu vida, tu corazón, tu hogar, tu familia. ¿Qué es lo mejor que tienes? Y yo quiero añadir algo más. La primicia no solamente es dar lo mejor, si lo veo desde el trasfondo personal, sino también es válido entregarle lo peor de nosotros. Porque ¿para qué lo quieres? No vas a decir: no, esto es mío, con esto nadie se mete. No, deja que Dios se meta. Deja que Dios se meta no solo con lo mejor, sino con lo peor de ti, la peor versión. ¿O no? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quieres consagrar para Dios? ¿Qué quieres apartar para Dios? Porque lo que quieras consagrar o lo que quieras apartar, lo que venga detrás de eso, también será apartado y consagrado para Dios. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi descendencia, la fuente de la provisión, mis ingresos, mi economía, todo. ¿Qué son las primicias? En el sentido natural, pero también en el sentido espiritual, en el sentido profético y simbólico. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias. Repito, las primicias son los primeros frutos. La primera semilla se le ofrece a Dios en acción de gracias. Primicia literalmente significa una promesa por venir. ¿Cuántos de aquí tenemos promesas de parte de Dios? Y estamos esperando que esas promesas dejen de ser promesas y se hagan una realidad. Y si algo me va a ayudar a abrazar esas promesas o a tener esas promesas, es entender la importancia de la honra a través de las primicias. Lo que hagas con tu primicia gobernará el resto y establece la promesa que vendrá para el resto de lo que tú deseas. Lo primero de cada cosa, la Escritura nos enseña que es para Dios. Él lo reclama como suyo. Cuando algo es llamado la primicia, entonces es algo consagrado, apartado y dedicado para Dios. Cuando hablamos de primicia, es algo que Dios ve porque Dios ve lo primero como la representación de lo que está por venir. Amén.
Termino con este pasaje. Lucas 5. Versículo 1. Lucas 5, versículo 1, narra lo que sucedió en la vida de ciertos pescadores que a la postre se convirtieron en discípulos de Jesús y después se convirtieron en apóstoles. Los pescadores, Pedro, sus hermanos, su familia, sus amigos estaban arreglando las redes. Ya había terminado su jornada laboral. Toda la noche habían trabajado, toda la noche habían pescado y ahora solamente se dedicaban a limpiar las redes, a acomodarlas, a prepararlas para el día siguiente. Se acerca Jesús y les dice: permítanme entrar en su barca, préstenme su barca, yo quiero dar una palabra, quiero dar una enseñanza para toda la gente, porque había una multitud. Después de que Jesús termina de dar la enseñanza, se dirige ahora a enseñarles algo a los pescadores que iba a cambiar su vida. Y Jesús les dice: boguen mar adentro y echen las redes. O sea, Jesús les estaba diciendo: regresen y vuelvan a trabajar y echen las redes. Y entonces Pedro le dijo, como que está fuera de contexto esto, porque sabemos, bueno, pues que tú eres tal vez un predicador o un orador o un comunicador. Tal vez sabemos, o algunos sabían posiblemente, de que Jesús era un carpintero y ahora resulta que era un muy buen marinero, que ahora les podía decir a los pescadores lo que podían hacer. Pues sí. Jesús les dijo: boguen mar adentro y echen sus redes. Y Pedro dijo: que echemos las redes. Toda la noche hemos estado trabajando y ¿quieres saber algo más? No hemos pescado nada. Y obviamente ellos, en su oficio de años y de generación en generación, sabían que poder pescar, o para tener un propósito o tener éxito en lo que ellos estaban haciendo, que era la pesca, tenían que hacerlo de noche para que los peces pudieran tal vez confundirse o no ver la red. Y lo que Jesús quería hacer era algo sobrenatural, algo que iba en contra del razonamiento de los pescadores, de la costumbre que ellos tenían, de la forma de trabajar, de la forma de hacer las cosas. Te digo una cosa: así es Jesús. Así es Jesús con nuestros planes. Así es Jesús con nuestros propósitos. Y pudiéramos decirle hoy al Señor: pero me estás diciendo que vuelva a hacer esto si yo ya lo había hecho y esa puerta se me cerró. Yo creo firmemente que Dios nos está llevando a tocar puertas que en algún momento se cerraron y Dios las va a abrir. Entonces Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Tu éxito no está en la orilla, tu éxito está bogando mar adentro. Y bueno, obedecieron finalmente. Echaron las redes, obedecieron a Jesús. A eso se le llamó la pesca milagrosa, la pesca sobrenatural. Porque después empezaron a levantar los peces con la red. No podían hacerlo. Lo que pudieron hacer fue meter los peces que pudieran caber en su barca, pero de pronto la barca empezaba a hundirse donde estaban ellos de tanta bendición. Qué buen problema, ¿no?
¿Cuántos quieren ese tipo de problemas? Que de tanto digas, no, ¿qué hago con tanto? Entonces lo que vamos a hacer con tanto cuando obedecemos una palabra de Jesús, como la obedeció Pedro, es que llamó a sus compañeros que estaban cerca para que le ayudaran con tanto pez, y entonces empezó a repartir la bendición, y entonces empezaron a regresar a la orilla, pero con la bendición de Jesús, con la bendición de una pesca milagrosa. Yo no sé qué venía pensando Pedro. Tal vez venía haciendo cuentas, diciendo, bueno, pues el kilo de Huachinango está en tanto, fácil, aquí yo tengo 500 kilos y más las otras barcas, y dijo, tengo la vida resuelta, ya la hice. Pero de pronto ocurrió algo que yo quiero leértelo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, escuche esto, váyase también con esta palabra. Jesús le dijo a Pedro, y hoy nos dice a nosotros Jesús esto, no temas. Dile al que está a tu lado, dile, no vamos a tener temor. Jesús le dijo a Pedro y hoy a nosotros, y le dijo, no temas, desde ahora tu propósito será diferente, tu visión cambiará. Jesús le dijo a Pedro, desde ahora serás pescador, pero de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, cuando llegaron a la orilla, escuche esto, dejándolo todo, decidieron seguir a Jesús. Entregaron su primicia, entregaron lo mejor, entregaron todo. Y estoy convencido y seguro de que nunca les faltó. Estemos dispuestos a honrar a Dios, obedeciendo su voz, honrando su palabra, siendo dirigidos por Él, tomados de su diestra que nos fortalece y nos ayuda, para que todo proyecto, para que todo sueño, para que toda visión tenga éxito y no seas frustrado. Nos podemos poner de pie. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur.